¿Y si te dijera que el mundo está más cerca de una guerra global de lo que te están contando? Las negociaciones han colapsado, las amenazas son reales y lo que viene podría sacudir la economía mundial y cambiar el equilibrio de poder para siempre. Esto no es teoría, esto está ocurriendo ahora mismo. Si quieres entender lo que realmente está pasando, sin filtros, sin propaganda, suscríbete ahora, dale like, comparte este video y déjame tu opinión en los comentarios, porque lo que viene te afecta a ti también. Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, destinadas a avanzar de un alto el fuego hacia un acuerdo de paz formal, han llegado a un punto crítico. Según fuentes cercanas al proceso, lo que inicialmente se presentó como una vía diplomática viable ha terminado colapsando en un desenlace que para muchos observadores iraníes resultaba previsible. Desde Teherán se percibe que Washington ha actuado siguiendo un patrón ya conocido, una postura marcada por la arrogancia política y una evidente falta de respeto hacia la soberanía nacional y la independencia de otros estados. En términos claros, la administración estadounidense habría intentado imponer condiciones unilaterales al pueblo iraní, algo que, como era de esperar, ha sido rechazado de plano. El argumento central desde el lado iraní es contundente. Si Estados Unidos no logró sus objetivos durante 40 días de conflicto, difícilmente podrá alcanzarlos en la mesa de negociación. La percepción es que Washington no busca un acuerdo equilibrado, sino una capitulación, y esa línea roja, insisten, no será cruzada. Más preocupante aún es el tono que ha emergido en ciertos sectores del discurso occidental. Medios influyentes y figuras del ámbito político e intelectual han llegado a señalar directamente a miembros de la delegación iraní en un lenguaje que, según denuncian, roza lo inaceptable. Lejos de intimidar, este tipo de retórica parece estar reforzando la narrativa iraní de que Estados Unidos actúa como una potencia que ha abandonado los principios básicos del derecho internacional. La pregunta clave es: ¿en qué punto exacto se rompieron las negociaciones? Según lo que ha trascendido, hubo al menos 3 rondas de diálogo, todas ellas fallidas. Desde Washington se ha afirmado que Irán no cumplió con las exigencias planteadas. Sin embargo, desde la otra parte, la interpretación es radicalmente distinta. Irán sostiene que el verdadero obstáculo ha sido la negativa de Estados Unidos a reconocer su soberanía. Su programa nuclear, argumentan, se desarrolla dentro del marco legal internacional. No obstante, lo que perciben es una presión constante para someterse a un control externo, incluyendo cuestiones estratégicas como el dominio sobre rutas clave en la región. En este contexto, algunos analistas iraníes consideran que el proceso negociador nunca fue del todo genuino. Existe la sospecha de que estas conversaciones pudieron haber sido utilizadas como una herramienta para obtener información sensible, más que como un esfuerzo real por alcanzar un acuerdo. A pesar de ello, Teherán decidió participar. La razón, según explican, no era únicamente diplomática, sino también estratégica en términos de imagen pública. Mostrar disposición al diálogo ante la comunidad internacional era esencial, especialmente ante un entorno mediático que podría haber interpretado la ausencia de Irán como falta de voluntad para resolver el conflicto. Sin embargo, incluso dentro del propio círculo iraní había escepticismo. Algunas voces ya advertían que estas negociaciones no conducirían a resultados concretos. Y los acontecimientos recientes parecen haber confirmado esas previsiones. Mientras tanto, el panorama regional sigue deteriorándose. Los conflictos en Líbano y Gaza continúan, con acusaciones directas hacia Occidente por su aparente inacción o incluso complicidad. En este escenario, la posibilidad de una nueva escalada militar no se percibe como una hipótesis remota, sino como un riesgo tangible y creciente. La gran incógnita ahora es: ¿qué ocurrirá a continuación?
¿Se respetará el alto el fuego o estamos ante una pausa temporal antes de un nuevo enfrentamiento? Desde la perspectiva iraní, la respuesta es inquietante. Todas las opciones siguen sobre la mesa. Se advierte que tanto Estados Unidos como Israel podrían reanudar las hostilidades en cualquier momento. No hay garantías ni señales claras de contención. Y en un contexto donde la confianza es prácticamente inexistente, cualquier chispa podría desencadenar una nueva fase del conflicto. Los acontecimientos recientes no pueden entenderse sin observar el patrón que se ha repetido en conflictos anteriores. Durante la llamada Guerra de 12 días del año pasado, se produjo un ataque que, según ciertas narrativas, tomó a Irán por sorpresa. Sin embargo, desde Teherán se rechaza esa versión. La realidad, sostienen, es más compleja. Existía la expectativa de una ofensiva, pero las limitaciones tecnológicas y operativas impidieron una respuesta defensiva eficaz en ese momento. Ese mismo esquema, aseguran, se repitió en el conflicto más reciente. Mientras se desarrollaban negociaciones diplomáticas, incluso con mediadores como Omán, señalando avances significativos, se produjo un nuevo ataque. Este hecho refuerza la percepción de que los procesos diplomáticos han sido utilizados, al menos en parte, como una cobertura táctica en un entorno de confrontación. En consecuencia, la idea de que actores como Donald Trump o el liderazgo israelí opten por esperar antes de actuar genera escepticismo. Si se produce una pausa, argumentan, no sería necesariamente en favor de la paz, sino para rearmarse y reorganizar sus capacidades. No obstante, Irán también ha utilizado estos periodos para reforzar sus propias estructuras militares. Existe un debate interno relevante sobre la estrategia adoptada por Irán. Algunos sectores sostienen que aceptar un alto el fuego fue un error y que el conflicto debería haberse prolongado. Sin embargo, desde un análisis más pragmático, esa decisión se presenta como calculada. En el momento de aquella guerra se consideraba altamente probable una intervención directa de Estados Unidos si el conflicto se intensificaba. Además, las fuerzas iraníes aún no estaban plenamente adaptadas a las dinámicas de la guerra moderna. El periodo posterior de aproximadamente 8 meses entre ambos conflictos fue aprovechado para introducir cambios significativos. Según esta visión, Irán emergió del enfrentamiento más reciente en una posición considerablemente más sólida, tanto en términos defensivos como ofensivos. Es importante subrayar otro elemento central en el discurso iraní, la insistencia en que no son un actor agresor. Desde la revolución afirman, Irán no ha iniciado guerras, sino que ha respondido a ellas. Señalan 3 episodios clave: la invasión de Saddam Hussein, respaldada por potencias occidentales, y los 2 conflictos más recientes en el último año. Bajo esta narrativa, cada escalada ha sido una reacción a acciones previas de Estados Unidos o Israel. La posición es clara. No se consideran responsables del inicio de los conflictos, aunque sí reconocen haber respondido con firmeza cuando la situación lo ha requerido. En paralelo, se cuestiona la idea de que existan diferencias sustanciales dentro del liderazgo estadounidense. Algunos analistas occidentales sugieren la presencia de facciones con enfoques distintos respecto a Oriente Medio. Sin embargo, desde esta perspectiva, esas diferencias son más aparentes que reales. Figuras como el vicepresidente J.D. Vance, junto con otros actores influyentes, son vistos como parte de una misma estructura política condicionada por intereses comunes. La noción de que ciertos sectores estén menos alineados con determinados lobbies es considerada en este contexto una interpretación ingenua. Las negociaciones recientes parecen haber reforzado esa percepción.
Según diversas fuentes, el enfoque estadounidense no se centró en encontrar un terreno común, sino en imponer condiciones. La expectativa, aparentemente, era una aceptación por parte de Irán de términos previamente definidos. Uno de los puntos más sensibles habría sido el control estratégico de rutas clave en la región, particularmente en lo que respecta al tránsito energético. Se ha planteado incluso la posibilidad de mecanismos económicos como peajes o sistemas de compensación, lo que generó tensiones adicionales en las conversaciones. Aunque no todos los detalles están completamente confirmados, lo que sí parece claro es que estas cuestiones tuvieron un peso significativo en el estancamiento del diálogo. La falta de consenso en temas estructurales, combinada con una desconfianza mutua profundamente arraigada, terminó por hacer inviable cualquier avance. Desde el punto de vista iraní, las demandas estadounidenses no solo eran inaceptables, sino que se interpretaban como una forma de rendición encubierta. Y esa es precisamente la línea que Teherán insiste en no cruzar. El resultado es un escenario en el que la diplomacia ha quedado debilitada, mientras aumentan las probabilidades de una nueva confrontación. En un entorno internacional ya marcado por la inestabilidad, este fracaso añade un nuevo elemento de incertidumbre con posibles repercusiones globales. A medida que las negociaciones se desmoronan, la atención se desplaza inevitablemente hacia el siguiente escenario posible, una reanudación del conflicto. Y en este punto, las advertencias son claras. Desde la perspectiva iraní, cualquier acción militar por parte de Estados Unidos o sus aliados no quedaría sin respuesta, y esa respuesta tendría implicaciones directas sobre la infraestructura energética de toda la región del Golfo. El mensaje es inequívoco. Si Irán es atacado, las rutas de petróleo y gas podrían verse gravemente afectadas. Esto no solo impactaría a los países directamente involucrados, sino que tendría consecuencias inmediatas en los mercados globales. En un momento en que la economía mundial ya muestra signos de fragilidad, una disrupción de este tipo podría acelerar una crisis energética de gran escala. Algunos analistas van más allá y advierten que el riesgo no es simplemente una recesión, sino una posible depresión económica global. El argumento es que los conflictos prolongados están erosionando las bases del sistema económico internacional, interrupciones en el suministro, aumento de costes, inestabilidad financiera y una creciente incertidumbre en los mercados. Este tipo de crisis, a diferencia de un ataque militar directo, no se manifiesta de forma inmediata. No hay una explosión visible, sino un deterioro progresivo, escasez de recursos, inflación sostenida y tensiones estructurales que afectan a múltiples sectores, desde la energía hasta la agricultura. En este contexto, se cuestiona seriamente la estrategia de Washington. La crítica principal es que existe una subestimación del escenario. Se sugiere que algunos responsables políticos creen que una presión militar o económica intensa podría forzar una rápida capitulación de Irán. Sin embargo, la experiencia reciente apunta en la dirección contraria. Durante el conflicto de aproximadamente 40 días, ya se observaron dinámicas que contradicen esa hipótesis. Lejos de colapsar, Irán mostró capacidad de adaptación y resistencia, y esa es precisamente la preocupación de quienes advierten que una escalada podría no producir los resultados esperados por Estados Unidos. Otro elemento clave en este análisis es la influencia de actores externos en la toma de decisiones estadounidenses. Se plantea que ciertas prioridades geopolíticas no responden necesariamente a los intereses directos de la población estadounidense, ni al equilibrio económico global, sino a agendas más específicas vinculadas a la región. Esta percepción se ve reforzada por declaraciones de figuras relevantes dentro del propio sistema estadounidense.
Algunos exfuncionarios han señalado abiertamente que la política hacia Irán está fuertemente condicionada por factores externos y que el conflicto no responde a una amenaza inmediata, como podría ser el desarrollo de armamento nuclear. La consecuencia de esta dinámica es una política exterior que, según estas críticas, podría estar dispuesta a asumir costes económicos significativos en favor de objetivos estratégicos concretos. Esto incluye posibles tensiones con otras economías emergentes y socios internacionales que también dependen de la estabilidad energética. En paralelo, el clima dentro de las propias negociaciones refleja esta falta de equilibrio. Aunque no todos los detalles han trascendido, las primeras impresiones apuntan a un entorno poco constructivo. Se habla de un enfoque basado en la imposición de condiciones más que en el diálogo. Algunas fuentes sugieren que, en un inicio, el tono pudo haber sido más conciliador por parte de ciertos representantes estadounidenses. Sin embargo, ese enfoque habría cambiado de forma repentina, endureciendo las posiciones y reduciendo el margen para un acuerdo. Este cambio de actitud refuerza la idea de que las negociaciones no estaban diseñadas para alcanzar un compromiso real, sino para presionar a Irán hacia una aceptación de términos predefinidos. Una estrategia que, como ya se ha visto, no ha dado resultados. El resultado final es un punto muerto diplomático con implicaciones profundas. Por un lado, se debilita la credibilidad de los procesos negociadores como herramienta de resolución de conflictos. Por otro, se incrementa el riesgo de una escalada militar en una de las regiones más sensibles del mundo. En este escenario, la comunidad internacional observa con creciente preocupación la combinación de tensiones geopolíticas, riesgos energéticos y fragilidad económica configura un entorno especialmente volátil. La pregunta que queda abierta es si aún existe margen para retomar el camino diplomático o si, por el contrario, el sistema internacional se dirige hacia una nueva fase de confrontación directa. Por ahora las señales no son alentadoras, pero en política internacional, como bien saben los analistas más experimentados, incluso en los momentos más tensos, la evolución de los acontecimientos puede cambiar con rapidez.